esa conducta resulte contraria al ordenamiento jurídico integralmente considerado. En relación a este presupuesto, deben tener en cuenta el juego armónico de dos artículos. Por un lado, el artículo 28 de la Ley General del Ambiente, que expresa que el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Eso es en la primera parte del artículo 28. A su turno, el artículo 1757 del Código Civil y Comercial reconoce que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza o por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, para, a continuación, expresar que la responsabilidad es objetiva. Este artículo, adelantándome ya a este tema, desde una óptica armónica de interpretación, resulta también aplicable en materia ambiental. Dijimos entonces que esta antijuridicidad, esta conducta que causa un daño al ambiente, debe ser juzgada bajo el prisma de la objetividad y no de la subjetividad. Entonces, si se verifica un daño que posee una relación, un vínculo causal con la conducta que lo generó, opera, digamos que, una suerte de presunción iuris tantum, que a su vez invierte la carga de la prueba al exigir a la gente la demostración de que el perjuicio no se encuentra amparado por alguna causal de justificación. En consecuencia, en materia ambiental se amplía el ámbito de la antijuridicidad, mientras que correlativamente se reduce el ámbito de actuación de las causas de justificación, como podría ser la invocación de legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio regular de un derecho, entre otras causales de justificación. Y si se preguntan, ¿por qué se reduce el marco de actuación o de invocación de estas causales de justificación? Pues bien, se tiene en cuenta que la tutela y el disfrute de un ambiente sano reviste el carácter de un derecho fundamental. Ese es un primer argumento. Pero además, como segundo argumento, tienen que tener en cuenta que la normativa ambiental se, digamos, autocalifica o se la puede caracterizar como de orden público, tal como se desprende de la propia Ley General del Ambiente. Y por lo tanto, no puede, digamos, ser dejada de lado por los particulares. O dicho de otra manera, resulta indisponible para las partes. En base a ello, entonces, ninguna persona humana o jurídica podría hacer valer sus derechos, por ejemplo, un derecho de propiedad exclusivo, respecto de estos bienes colectivos y, por lo tanto, disponer de ellos del mismo modo en que se lo habilita o en que se le reconoce en relación a sus derechos individuales o a jurídicamente hablando, a sus prerrogativas privadas. En esta línea, si hay daño o posibilidad cierta o incierta de causar un perjuicio, el mismo debe ser prevenido o bien recompuesto o indemnizado, independientemente de que ese daño o menoscabo
pueda resultar de carácter lícito por contar con la debida autorización emitida por la autoridad correspondiente. Miren hasta dónde, ¿sí?, llega la protección que brinda la normativa ambiental. Y esto es sencillamente porque en los hechos es muy común que los demandados suelen invocar para no quedar comprometidos en su responsabilidad, no solo que no han infringido o violado una norma específica, sino que además suelen invocar que sus proyectos cuentan con la autorización estatal. Entonces, se invoca bajo este razonamiento que si la actividad cuenta con la autorización administrativa, no hay antijuridicidad y por lo tanto no es posible reconocerles una responsabilidad civil si se causa un daño al medio ambiente. Frente a esta situación, es pacífica nuestra jurisprudencia en cuanto a considerar o resolver que la autorización administrativa en ningún caso, por supuesto analizando cada hecho en particular, no suprime la antijuridicidad del acto que causa daños injustificados. Respaldando esta jurisprudencia, nuestro Código Civil y Comercial, en el artículo 1757, expresamente consagra en su última parte que no son eximentes, esto es de responsabilidad, la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. A modo de conclusión, entonces, tienen que tener en claro, el análisis del artículo 27 define el daño ambiental, esto es, el daño ambiental causado al macrobién dentro de la clasificación precedentemente expuesta. ¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir para configurar este tipo de daño? Pues bien, una alteración, y no cualquier tipo de alteración, sino que debe reunir dos presupuestos o requisitos. Debe ser negativa, porque ya les aclaré, la alteración puede ser positiva, y a su turno relevante, lo cual dependerá del análisis efectuado por la autoridad interviniente en cada caso en concreto. Uno de los parámetros que se tienen en cuenta para determinar la relevancia o no de esa alteración es la noción jurídica de normal tolerancia. ¿Qué pasa cuando digamos, está por encima de la normal tolerancia o por debajo, ¿sí? Y en ese caso podremos hablar de la configuración de un daño ambiental. Otro requisito, tomo dentro de los presupuestos y en razón del tiempo el tema de la antijuridicidad. En el sistema actual, esa antijuridicidad se juzga bajo otros criterios. Debe ser un comportamiento contrario a derecho. No se necesita la acreditación de culpa o de dolo cuando hablamos de daño ambiental colectivo, y esta postura a su vez hoy es la adoptada por el Código Civil y Comercial en los artículos que expresamente les cité. Continuando con el análisis de los presupuestos para tener por configurada la responsabilidad por daño ambiental, vamos a estudiar las características que reviste el vínculo o la relación de causalidad en esta temática. De manera genérica, el vínculo causal es aquel que se debe acreditar o verificar entre una acción u omisión de una persona determinada y el efecto dañoso que puede generar como consecuencia de su comportamiento.
En relación a el vínculo de causalidad, ya centrándonos en el ámbito del derecho ambiental, tienen que tener en cuenta a la hora de analizar este presupuesto las características de los bienes ambientales. Esas características, a su vez, desembocan en la dificultad de determinar el vínculo causal, sobre todo frente a daños masivos o colectivos. En este sentido, podríamos afirmar que en materia ambiental nos vamos a encontrar muchas veces con fenómenos de concausación o pluricausalidad. ¿Esto qué significa? Que se pueden presentar diferentes condiciones que, en un caso concreto, se pueden, tener por acreditadas como posibles o probables causas jurídicas del hecho dañoso. ¿Y esto por qué acontece? Pues bien, tienen que relacionar a su turno con las características que ya les señalé de los daños ambientales. Esto es, esos daños, por lo general, son el producto de procesos complejos, difusos, dilatados en el tiempo y en el espacio. Esto es, de manera, hablando, o mejor dicho, perdón, utilizando sinónimos, las consecuencias de esos daños son continuas, muchas veces progresivas, lo que desemboca en que no es tan clara la determinación de aquello que es lo normal, lo natural o lo ordinario en relación a la causa, al origen, qué es lo que causó tal o cual daño ambiental. Es por ello que se habla, como transcribí en la diapositiva, de una causalidad circular en este tipo de daños, por oposición a la idea de causalidad lineal, que es más propio, más característico de los fenómenos o de los daños, mejor dicho, de carácter individual, en los cuales es posible individualizar la causa que provocó ese daño individual. Es por ello entonces que en esta materia sea corriente que se dé por acreditado el vínculo causal en base a criterios probabilísticos. ¿Por qué? Porque tal como está identificado, diagramado en la diapositiva, frente a un daño ambiental se descarta toda idea de previsibilidad cierta. Asimismo, en relación a este presupuesto, por tratarse de la protección o tutela de bienes de uso común, siempre se parte de la base de que se exige al sujeto un obrar prudente, diligente y sobre todo precautorio, tendiente ¿a qué? A que adopte todas las medidas posibles a fin de evitar daños en forma previa a la realización de cualquier, actividad que pueda modificar negativamente el entorno. En consecuencia, si tal procedimiento no se lleva a cabo, no adopta las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia del daño, resulta lógico, como contrapartida, que cargue con mayor fuerza la responsabilidad de la gente y, en ese caso, relacionándolo con el vínculo causal, tener por probados o acreditados vínculos causales que se apartan de los criterios tradicionales. Vale decir que en este terreno específico es fundamental el rol que juega la función precautoria, ¿sí?, de la responsabilidad. Pasando ahora a cómo se prueba, cómo se demuestra, ¿sí?, el vínculo causal. En este caso, como
nos encontramos frente a un escenario en donde no está presente la certeza, la seguridad, la previsibilidad, habrá que acudir, ¿sí?, a otros criterios para tener por acreditado este presupuesto. Por ejemplo, ya les mencioné, los criterios probabilísticos, las estadísticas, inclusive juega un rol fundamental ya dentro del marco de un proceso colectivo, las investigaciones, los informes periciales, puesto que en terreno de acreditar el vínculo causal, acreditar la ocurrencia del daño, se erigen como medios de mayor utilidad y peso, ¿sí? Por otro lado, también entra en este tema de cómo acreditamos el nexo causal la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una teoría que resulta de suma utilidad para asegurar una mejor preservación del bien colectivo y que parte de la base de que quien mejor condición tiene para acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental es al mismo tiempo el que mayor responsabilidad tiene a la hora de probar que tal actividad o proyecto es inocuo o al menos tolerable tanto para el entorno natural como para el entorno cultural. A modo de conclusión, vimos en esta clase que en relación a los distintos presupuestos de la responsabilidad en materia ambiental, se flexibilizan las características, los conceptos propios del campo del derecho civil para traerlos al campo del derecho ambiental y así adecuarlos a las características que presenta toda lesión o menoscabo al bien ambiental. A manera de síntesis, como lo señala el profesor Mosed Iturraspe, en materia de hechos que desencadenan la polución, en derecho ambiental la probabilidad sustituye a la certeza, la verosimilitud a la verdad. El fundamento de la sentencia está, la mayoría de las veces, en un juicio de probabilidades, abandonando de esta manera toda búsqueda de una causalidad cierta o absoluta a la cual los mismos hechos niegan el acceso.